Ya estamos en 2024, año del Génesis. Mira que venimos hablando hace rato, ¿eh? Prácticamente que yo lo anuncié oficialmente el 2024, año del Génesis, en el Concilio de Aliados del mes de julio. Esa fue la primera vez que dije 2024, año del Génesis. Imagínate, ¿verdad? Con qué anticipación, o sea, medio año antes prácticamente. Bueno, es muy reconfortante ir viendo cómo luego los hechos en lo real van demostrando, ¿sí? Este, esa lectura a nivel de lo simbólico. Entonces, concluimos el 2023, crisis o crash, con todo lo que eso implica, ¿sí? Damos paso al 2024, año del Génesis, con lo que eso implica, pero lo que no hay que olvidar es que estamos en ese punto transicional, ¿sí? Y ese punto transicional es apocalíptico, como lo hemos dicho, o sea, es Big Bang, ¿sí? O sea, los dos extremos se tocan, el apocalipsis, que es como si fuera el cierre de algo, y el Big Bang, que es como si fuera el inicio de algo, son dos puntos caóticos. Por lo tanto, son dos puntos que se tocan. Por eso vieron que hay muchos, en enseñanza hay muchos símbolos, ¿no? Como el Uroboros, ¿no? Es la serpiente que... Y aparte ya que estamos en el año del dragón, ¿no? A nivel del horóscopo chino, bueno, vamos a hablar de el dragón que se come la cola, digamos, ¿no? O sea, todo, cuadra todo perfecto, digamos. O sea, desde donde lo querramos ver, es como que todos los carteles te dicen ahí, 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 ahí. Bueno. Entonces, lo importante de entender es eso, digamos, ¿no? Que la enseñanza justamente lo que te muestra, por ejemplo, a través de un símbolo, ¿sí? Como el Uroboros, es que en realidad ese ciclo, ¿sí? Tiene un inicio y un principio que van de la mano, ¿sí? Es el dragón. Obviamente, la manera, esa es la parte automática, y vuelvo a decir, lo vemos en 2023, crisis o crash, cuando dijimos año apocalipsis, cierre apocalíptico del año, ¿sí? Pero también dijimos 2024, año del Génesis, inicio de Big Bang. Eh, Como digo siempre, si alguien tiene otra visión y la puede sostener, con gusto me gustaría escucharla, pero lo real va manifestando eso. ¿Cuál es desde enseñanza la clave? La clave para que no te estés mordiendo la cola todo el tiempo. O sea, para no decir que no te estés mordiendo el culo todo el tiempo, porque suena medio feo. Entonces, para que no te estés mordiendo la cola todo el tiempo, o sea, que estás en ese ciclo de, bien, cambiamos de animal, vamos a decirlo así. Salimos del dragón y tenemos que pasar al toro, o sea, al toroide, ¿sí? Cambiamos de animal, pasamos al toroide. ¿Qué es el toroide en ese sentido? Bien, ¿no? Si lo viéramos de una manera plana, por así decirlo, es una espiral. ¿eh? Si lo miramos de manera plana. ¿Eso que implica? Que justo en el punto en donde estarías por morderte la cola, o sea, el punto donde estarías, donde ese cierre de ciclo en realidad es el pasaje a la repetición, ¿sí? Hay un elemento que hace que se produzca algo ahí que en vez de chocarse, gira hacia lo profundo, ¿no? Y gira hacia lo profundo, y gira hacia lo profundo, y gira hacia lo profundo. Ese elemento que es el que genera ese impacto que moviliza, ¿no? al círculo y lo transforma en un toroide, obviamente es una decisión, como todo. Todo siempre, toda decisión es la que produce esos impactos que nos permiten cambiar de línea de tiempo. Y eso es lo que muestra, ¿no? El Ouroboros es una línea de tiempo circular. El toroide es una línea de tiempo en espiral, que va hacia lo profundo, en continuidad y en crecimiento. Entonces, ¿cuál es el punto? Una decisión. ¿Y qué decisión? Bueno, justo la que implica ese combate interior en vos, que le pone el corte a la repetición, a ese mismo punto de siempre, y eso es lo que te permite hacer ese cambio, ¿sí? Eh, Ese es el punto importantísimo a entender en estos momentos, ¿sí? Porque acuérdense, ¿no? O sea, que cuando hablamos del Génesis, cuando hablamos del Big Bang, eh,
como lo hemos ubicado, es el reordenamiento de los elementos. ¿Sí? Es un tema de orden, reordenar los elementos. Los elementos son los mismos. ¿Sí? En el Big Bang, ¿qué pasa? Están todos caóticamente juntos. ¿Sí? Esa explosión del Big Bang lo que hace es que, ¿sí?, se reacomoden, se reordenen de otra manera. Por eso es tan importante ahora el tiempo del orden, eh, o, como lo vengo diciendo, para hacer ese juego simbólico, ¿no? Acá un poquito con lo que está pasando acá en Argentina, como digo siempre, ¿no? Esa orden, ese reordenamiento, esa orden, también lo podríamos llamar decreto, ¿sí? Decreto. O sea, para los que estamos en Argentina entenderán a qué me refiero quizás más, los que no están en Argentina, la invitación siempre a informarse. Igual, siempre Argentina, lamentablemente, por lo menos por ahora, por las malas noticias, es como que tapa de diario, digamos, ¿no? Somos como los chicos que se portan mal en la escuela, digamos. ¿Qué vamos a hacer? El ejemplo a no seguir. Pero bueno, ojalá eso lo transformemos. Pero sí entender entonces, ¿sí? Eso, porque la gran pregunta del Génesis sería, che, pero si Dios es creador, ¿por qué Dios no crea el universo así? ¿No? Chasquea los dedos y crea el universo, o crea el mundo conocido, ¿no? Hablando del Génesis. Justamente por eso, digamos, ¿no? O sea, entonces, por qué Dios siendo omnipresente, omnipotente, impotente quizá también, ¿no? Pero bueno, esa no la tenemos muy clara, al menos en la Biblia no está, ese está en el apócrifo, no en la Biblia, digamos, ¿no? Está en el libro prohibido, se llama La sexualidad de Dios, digamos, ese libro. Tema interesante para un libro ese, miramos. Bueno, entonces, eh, ¿por qué Dios siendo todo eso, todo lo potente, ¿no? No hace así, chasquea los dedos y crea todo. Bueno, porque lo que te está mostrando justamente ese mito, como te lo muestra también el Big Bang, es que hay un proceso, que justamente eso es lo que diferencia lo mágico de la magia. Dios no es mágico, Dios es mago, no mágico. El universo es mago, no mágico. ¿Y eso qué implica? Implica que la magia crea, vos creás con magia, pero creás bajo la lógica de un proceso. Un proceso que hasta el mismo Dios, con todo lo omnipotente, omnipresente, omnisciente, no sé qué, tiene que seguir. Un mismo proceso que el mismo universo tiene que seguir. Ahí es donde yo siempre te recuerdo, si Dios, si el universo tienen que seguir ese proceso para crear realidad, ¿por qué a vos te agarra la ansiedad cuando de un día para el otro no cambia tu vida? Si hasta el mismísimo Dios, hasta el mismísimo universo requiere de un proceso creador para transformar el caos en orden, para transformar el caos en una materialización armónica y deseada. Esas son las cosas que tenés que acordarte, ¿sí? De entender cuando te digo, te agarra eso. Y, no, y una cosa, y acuérdense, Dios descansó el séptimo día. O sea, Dios descansó cuando concluyó, no a la mitad del proceso. O sea, si alguno de ustedes fueran Dios, sería primer día hizo tal cosa, segundo día descansó una semana. Tercer día retomó, al cuarto se fue de vacaciones. Al quinto día volvió a agarrar la cosa y así, bueno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué te muestra también esto? Te muestra que ese proceso de magia, no ese proceso mágico, sino de magia, no solo que conlleva un proceso, sino que es un esfuerzo en constancia y en continuidad y con disciplina. O sea, Dios tiene que ser constante, el universo tiene que ser constante. Dios tiene que ser continuo, el universo es continuo. Dios es disciplinado, el universo es disciplinado. ¿Qué te hace creer a vos que vas a lograr todo de la noche a la mañana sin ser continuo, sin ser disciplinado, sin ser coherente con eso? Bueno, esas son esto yo te estoy mostrando, este juego que yo estoy haciendo es argumentación. Te estoy enseñando a argumentar. Tantas veces no te hablamos de argumentar, bueno, esto es argumentar.
Esto es cambiarme los argumentos. Porque primero veo, cuando me argumento, ¿qué hago? Expongo lo automático y lo contrapongo con otro escenario y de alguna manera, ¿sí?, muestro lo bizarro que es el argumento automático. ¿Se entiende? Bueno, ¿para qué? Para desarticularlo. Y la única forma de desarticularlo es hacerlo bizarro. O sea, que no tenga manera de ser sostenido. No es a la fuerza, no es como malo, no, no, es bizarro. Porque de esa manera entonces, sí, queda totalmente, o sea, en realidad, fíjense lo loco, termino transformando en ciencia ficción lo que para mí sería lo normal, y lo que es ciencia ficción en lo normal lo termino transformando en lo normal. Lo volteo el argumento. Le doy lógica coherente al argumento que a mí me interesa y le doy lógica bizarra al argumento que no me interesa sostener. ¿Se entiende la mecánica? Bien, bárbaro. Entonces, acuérdense, si Dios y el universo tuvo que hacer todo eso, bueno, cada uno de nosotros también. Obviamente entenderemos además que esos 7 días del Génesis no son 7 días de sábado a domingo, de lunes a domingo, digamos, ¿no? No, no, son 7 días figurativos, digamos, ¿no? Acuérdense que en la Biblia además encontramos mucho juego con el tema, ¿no?, de los números, por todo el tema de la Cábala y demás, y todos los números son significativos. El 7 marca un ciclo, de alguna forma. Pero sí lo podemos ver en el otro mito, que es el del universo. El universo sí tenemos datos más reales a nivel de números concretos, medibles para nuestro yo, para nuestro intelecto. Y desde que se produjo el Big Bang hasta que, vamos a decirlo así, se produce la llegada del hombre a la Tierra, que sería lo que relata el Génesis, desde que se produce el Big Bang hasta que llega a la aparición del hombre en el mundo conocido, ¿sí?, han pasado eones. O sea, no un año, no miles de años, no cientos de miles de años, eones, o sea, millones y millones de años para que eso sucediese, para que esos elementos que se reordenaron a través del Big Bang se densifiquen de una nueva manera para nosotros en este planeta Tierra, digamos. ¿Se entiende? Bien, entonces ese es el punto. Es importante entonces esto de recordar. 2023, Crisis o Crash, representó la exposición de la hipocresía. Toda hipocresía será expuesta. ¿De acuerdo? Así como dijimos, 2024, año del Génesis, en ese sentido, año de la sinceridad. Pero esa sinceridad visto desde los 3 niveles. Sinceridad como una cuestión de ser honesto, nunca descartando, aunque todavía no lo entendamos o no lo hayamos desarrollado, lo que es el arte del engaño, que no tiene nada que ver con ser deshonesto, pero bueno, eso es otro tema para otro momento. Digo, hablo de Don Juan con sus 4 artes, y uno es el arte del engaño, que no es el arte del ser mentiroso, es distinto. Entonces, acuérdense, la sinceridad desde la cuestión de la honestidad, la sinceridad en función a no seguir siendo eso a lo que me identifico, o sea, ese id, y el sin ser deidad, ¿sí? Que es un poco esto que yo te estaba diciendo a la hora de comparar que si Dios tuvo que hacer tal proceso, nosotros también. O sea, no me puedo creer por encima de la deidad mayor, que sería Dios en este caso, ¿sí? O sea, Dios es la figurita, es la carta con más poder, digamos, ¿no? Es el Pokémon con más habilidades dentro del juego. Entonces yo no me puedo creer por encima de eso. Entonces, sin ser deidad, sin creerme esa deidad. Si yo logro eso, ¿qué es lo que logro? Logro cambiar mi discurso. Paso del discurso del uso, el abuso y el descarte al discurso de los 4 principios rectores. El ser humano como valor central, amar al prójimo como a ti mismo, la reciprocidad en la dinámica de las relaciones y el regresar mejorado lo que recibo.
¿Qué implica ese cambio de discurso? Que logré salir del egocentrismo del cual estoy atrapado, o sea, en ese punto en donde quiero o creo y pretendo que todo gire en torno a mí, que es el egocentrismo, a el discurso en donde yo empiezo a girar en torno a todo, que es el discurso relacionado a la humildad. Las cosas ya no giran en torno a mí, yo empiezo a girar en torno a las cosas. ¿Sí? Y eso es lo que me conecta. Bueno, te acabo de hacer de alguna manera la síntesis para que iniciemos el año, ¿sí? Con todos los conceptos claros, porque esto que te acabo de hacer es la síntesis de lo que implica año del Génesis, año de la crisis o crash, el año anterior, y realmente lo que implica. ¿Sí? Y como te lo he dicho, en la práctica, esto para vos es encontrar la aplicación de esos cuatro principios rectores, porque llegar a aplicar esos cuatro principios rectores sí o sí te exigen atravesar tu egocentrismo, sí o sí te exigen. No hay manera de aplicar los principios rectores sin bloquear el egocentrismo. ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, eh, dicho eso, ahora sí, si alguien quiere preguntar algo, consultar algo, o ir trayendo a colación lo que vimos en la reunión del año pasado, porque la reunión anterior fue el año pasado, con gusto, ¿sí? Y sobre todo acuérdense esta dinámica, ¿sí? Que dijimos. La actividad, esta actividad, esta actividad, digo, las actividades en general, digo, ¿no? Son el lugar perfecto para practicar los cuatro principios rectores.